Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Hoy voy a conversar en la primera parte de este programa con Carlos Odoardo Albornoz, presidente de la Federación de Ganaderos, FEDENAGA. En la segunda parte con Antonio Carri, presidente de la Fundación Casa Arturo Ural Pietri. Y bueno, y con Carlos Odoardo se puede hablar mucho. Por ejemplo, en estos días le veía al ministro de Agricultura anunciando los resultados de la próxima cosecha y del movimiento de la situación ganadera. Es muy optimista el ministro, ¿no? Sí. Él hablaba de ¿cuántas toneladas de maíz? 2 millones de toneladas. 2 millones de toneladas de maíz. Sí, realmente a nosotros, ¿Y en la ganadería? A nosotros nos corresponde precisiones sobre el tema de estimaciones sobre la ganadería y la leche, ¿no? Más, sin embargo, el maíz es un cultivo que está íntimamente ligado a la producción de ganado. Ojalá se estuviera ocupando el ministro de la durísima sequía que golpea por cuarto año consecutivo, no solamente a las zonas centro-orientales del país, sino también a la zona, como por ejemplo la zona alta de Mérida. Ojalá se estuviera ocupando el ministro de la falta de insumos que aqueja a los productores de la materia prima para procesar alimentos balanceados. No es cierto que vayamos a producir 2 millones de toneladas de maíz. ¿Cuánto va a producir? Ojalá superemos el 1 millón de toneladas, escaso 1 millón de toneladas, que no alcanzaría en ninguno de los casos, Carlos, para solo abastecer el consumo de harina de maíz precocida. Ahora, hay que entender que hay una producción de maíz blanco, maíz amarillo, y que el amarillo se usa para los alimentos balanceados. Es decir, vamos a seguir teniendo un déficit importante en el consumo de harina precocida, que es el principal alimento de los venezolanos. Pero en relación al 2015... ¿aumenta la producción? Yo no quiero entrar en temas específicos que le corresponden a FEDEAGRO, pero lo que sí te sé decir, yo soy agricultor de maíz, nosotros sabemos lo que está ocurriendo en el campo venezolano, yo produzco maíz en mi finca. ¿Tú vas a producir más este año que el otro? No, vamos a producir menos porque nuevamente faltaron insumos, porque lo único que se tuvo con cierto tiempo fue la semilla de maíz, porque cuando lo comparas con la semilla de pastos cultivados, que es el principal cultivo que hay en Venezuela, deberían haber de cerca de 9 millones de hectáreas de maíz de pastos cultivados, por lo menos los hubo en épocas pasadas, y lamentablemente estas sequías, la falta de agroquímicos, la falta de fertilizantes, ha hecho que estemos más o menos en la mitad de los pastos cultivados que tenía Venezuela. ¿En qué se traduce ello? En menos oferta cárnica, eso hace que se presionen los precios de la carne y la leche y que no se produzca una regulación automática que beneficie al consumidor. Entonces, tú encuentras épocas, por ejemplo, abril, mayo y junio, donde hay menos oferta de beneficios de animales a matadero y eso presiona los precios, ¿me entiendes? Entonces, claro, en junio, julio, agosto, septiembre, octubre tenemos una mejor oferta de forrajes, los animales engordan, van a matadero y los precios se regulan. Tú ves que en las zonas rurales el precio de la carne hoy está cerca de los 2.800, 2.900 bolívares y un kilo de frijol cuesta 4.500 bolívares, para que podamos entender las enormes distorsiones que hay realmente en el sector agronómico venezolano. El aumento de salario, ¿cómo le pega a los ganaderos, por ejemplo? El aumento de salario nos parece que es absolutamente primitivo. ¿Por qué? Porque no puede ser que nosotros vayamos a regímenes esclavistas donde el trabajador laboraba solo por los alimentos, porque reiteramos que esto obedece a un plan de sometimiento de un grupo de funcionarios públicos que intentan someter a la población por la vía de los alimentos. Lo hemos venido anunciando hace bastante tiempo. Creo que el tiempo está colocando las cosas en su justo lugar y entendemos que mientras el tiempo pasa, hay un pequeño grupo de funcionarios que secuestran algunas instituciones, bueno, simplemente por mecanismos ideológicos y específicamente electorales que lamentablemente están destruyendo el tejido económico venezolano y colocando a la población en una de sus más dramáticas páginas de la historia republicana. ¿Por qué dice que es primitivo el aumento? Porque tú no puedes trabajar por alimentos específicamente, porque tú tienes derecho a un salario justo, porque tú tienes derecho como trabajador. Okay, no te están dando un salario justo de 22.500 no, mira, y luego te están dando unas estadísticas de 6.000 también en efectivo. No, pero es que no puede ser justo que tú trabajes por $64 cuando
llevamos al contexto regional y el promedio de toda Sudamérica es de más de $224. Y a ello le suma que lo que te van a pagar es con un ticket de alimentación, que prácticamente buena parte de la distribución de los alimentos la está haciendo el propio Ejecutivo Nacional, que cada vez nosotros tenemos menos producción interna de lo hecho en Venezuela y que dependemos cada día más de las importaciones, con menos recursos, eso nos convierte a todos, bueno, en sujetos absolutamente sometidos, secuestrados, dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí hay otro decreto que te obliga a trabajar en otras partes, ¿no? Bueno, que te lleva, te traslada, ¿no? Ajá. Pero yo eso estimo que eso es... ¿Eso se está cumpliendo? Bueno, yo no sé si está cumpliendo o no, Carlos. Aquí lo que realmente es que Venezuela adolece de un conjunto de políticas públicas coherentes realmente que impulsen no solamente al sector agronómico, al sector agroproductivo, sino a todo el sector económico venezolano que realmente está en una situación Tenemos muy que ir a un compleja. receso con Carlos Oduardo y regresamos para seguir comentando la situación de la ganadería en el país. Estás viendo Diálogo con... Bueno, aquí leo una declaración en el Universal de Albornoz, dice, prevén posible alza de precio de carne para finales de año. ¿Prevén posible alza? ¿Hay o no hay? No, en realidad no es una posible alza. En realidad lo que va a haber es menos oferta de animales porque lamentablemente no se trajeron semillas de pasto, porque todavía no tenemos un plan de producción de semillas de pasto en Venezuela, porque vamos a tener menos oferta cárnica, porque los animales van a perder condiciones corporales y bueno, seguramente vamos a tener menos animales a término. Hoy se está dando un fenómeno extraño en el cual por la falta de financiamiento tanto de la banca pública como de la banca privada, los ganaderos están teniendo que llevar animales incluso sanos, hembras sanas, a las salas de matanza para poder sostener la actividad. Cuando tú de manera inconsulta llevas un decreto salarial que obliga que tú tengas que cancelarle el doble del salario a los trabajadores, por cierto, un salario que todavía está muy distante de lo que tendría que ser justo realmente para los hombres que trabajan no solamente en nuestra actividad, sino en todas las actividades económicas del país. Tú tienes a un sector que está compungido, que está prácticamente sometido y que va a ser muy complejo que nosotros podamos ofertar las cantidades necesarias que ustedes requieren para el abastecimiento normal de la carne. Ahora, ustedes no son beneficiarios de las carteras de crédito agropecuarias. Pero no se están cumpliendo. ¿Por qué? Por el tema de la inflación. El año que está en curso, prácticamente ya en el mes de abril, por el tema inflacionario, la cartera no se ajustó de manera correcta, entonces los bancos prácticamente cumplen su cartera en los 3 o 4 primeros meses. Seguramente, si no se ajusta este año, dentro de 2 años, perdón, el año que viene, en el 2017, en los primeros 2 o 3 meses, prácticamente la cartera se va a cubrir y vamos a quedar el resto del año. ¿Eso incluye los bancos públicos? Públicos y privados, ambos. Ajá. El financiamiento está trabado y lamentablemente... Está paralizado. Está paralizado totalmente, es un tema, entiendo, según lo que nos comentan, de manera interna la gente de la banca, es un tema de tasas, es un tema que opera de la misma manera que opera el resto de la economía. Y te digo, Carlos, con este modelo va a ser muy complejo. Nosotros deberíamos estar aquí planteando la solución del problema de la fiebre aftosa para nosotros poder exportar carne. Fuimos nosotros los décimos productores de carne del mundo. Y lamentablemente, en vez de estar pensando en exportar carne, hay brucelosis y aftosa, todo. Brucelosis y aftosa. Incluso Colombia acaba de extender la zona de seguridad precisamente por el temor que hay, por el enorme contrabando de extracción que hay en la frontera de carne venezolana. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? ¿La Zulia? No. ¿Por lactosa? Bueno, no. La lactosa es una enfermedad que nosotros hemos ido trabajando hace años, Ajá. pero que no está absolutamente erradicada. No hemos hecho un plan riguroso, ahorita no tenemos biológicos y como no hay lactosa, no hay medicinas para el resto del rebaño nacional, para el hato ganadero venezolano, no hay alimentos balanceados, la inseguridad galopa a lo largo y ancho del país, el abigeato se ha multiplicado por 6 en los últimos 4 meses.
no tenemos resguardo, aumentan los secuestros, las extorsiones, en fin, es una situación durísima. En el pasado le he metido mucho a la cuestión agrícola, incluso tuve una página agropecuaria en el diario Universal hace mucho tiempo. Sí, tú me comentaste. Y recuerdo que había en el Ministerio de Agricultura una dirección de ganadería que la tenía el doctor Granado, que fue por mucho tiempo también ejecutivo en la Federación de Ganaderos. Y había una dirección de investigaciones agropecuarias. Y había una oficina, creo que pagaba la Shell, el servicio Shell para el agricultor. Sí, hoy hay un director de ganadería que recurrentemente intenta comunicarse con nosotros, que hace un enorme esfuerzo, que busca soluciones reales para los ganaderos. Lamentablemente, aquí un solo árbol no hace montaña. Aquí el tema es que hay un conjunto de políticas públicas que obedecen a un tema ideológico que intenta someter al venezolano por la vía de los alimentos. Es una cosa de diseño de país, es una cuestión de diseño de políticas, de un conjunto de políticas que están divorciadas de la realidad de los venezolanos. Y por ello, Carlos, nosotros invitamos a los venezolanos, invitamos a los empresarios del país a que realmente demos un paso al frente, nos empinemos sobre la dificultad y empecemos a tratar de buscar los mecanismos, activar los mecanismos constitucionales sustitutivos de este grupo de funcionarios públicos que están teniendo a Venezuela en una página negra, en una página histórica que, si Dios quiere, pronto pasaremos entre todos unidos. ¿Por qué tú dices pronto pasaremos? Porque tenemos que resolver esto, porque Venezuela... ¿Cómo lo van a resolver? Tenemos que resolverlo con unión y acción. Ajá. Nosotros, no solamente los empresarios del campo, sino los empresarios venezolanos, los comerciantes, las amas de casa, los trabajadores, las universidades, el sector salud, el sector de los maestros, toda la Venezuela decente, la Venezuela lógica tiene que construir un modelo diferente, tenemos que trabajar unidos por ello. ¿Y es que la Venezuela de hoy no es decente? No, la Venezuela que nos desgobierna hoy, que lleva a Venezuela por un despeñadero, no es la Venezuela correcta. No solamente lo reconocen los venezolanos, ya gran parte de los gobiernos regionales de toda Sudamérica lo están reconociendo, y entre todos tenemos que construir un país, no solamente el nuestro, Carlos, el de nuestros hijos, que se lo merecen y que ya están clamando por ello. La juventud, las nuevas generaciones nos reclaman el diseño de un modelo económico. ¿Cuántos hijos tienes tú? 4. ¿Y qué dicen tus hijos? Están preocupados, Carlos, están preocupados, pero están muy claros en su compromiso con el país. Incluso les planteé la posibilidad de sacarlos del país y me pidieron que querían quedarse en Venezuela. Eso me da muchísimo orgullo. Cuando tú hablas de diseño ideológico, ¿cómo crees tú que están imponiendo esa ideología a nivel de los ganaderos, por ejemplo? Intentan someternos, intentan... ¿Cómo? Por la vía de las libertades de esos grupos juveniles que operan a lo largo y ancho de Venezuela, con la falta de alimentos balanceados en la zona alta de Mérida, con el abigeato que no se resuelve ni se le busca forma de resolver los problemas, con la falta de vialidad rural que está destruida a lo largo y ancho del país y los gobernadores no hacen nada para solventarlo, con suspenderle los combustibles a los productores de las zonas limítrofes del país o ponérselos a precios internacionales, en fin, con un conjunto de antipolíticas realmente que están de espaldas a las necesidades no solamente de los agroproductores, sino de los consumidores, que al final son los que terminan pagando todas las consecuencias de lo que sucede en el campo venezolano, que hoy más que nunca es la solución de los problemas que hoy padecemos. Hace poco tiempo estuvo aquí un dirigente agrícola y me decía que el robo de ganado era alarmante en la zona del estado Guárico, por ejemplo, y que llegaban en camiones a la finca y se llevaban los ganados. Sí, en todas partes. ¿Cómo llegan y se llevan un ganado y no pasan por las alcabalas? ¿Lo esconden dónde? Claro que pasan por las alcabalas, pero hay botalones en zonas boscosas, donde ahí cortan los animales y se los riegan y los venden en parrilleras, en algunas carnicerías que se prestan para esto, en fin. Hay un tejido delictual. ¿Y el Estado, a través de sus autoridades, no investiga eso? A las carnicerías, a quienes compran ganado. Si los asesinatos en Venezuela, la mayoría quedan impunes, de hombres y mujeres sanos y dignos de este país. Imagínate qué quedará para los abigeatos. No te pregunto nada. Entonces, ¿cuánto crees tú que pierden los ganaderos por robo de ganado? Fíjate, nosotros estábamos contabilizando aproximadamente una estimación de 1.700 reses por mes, hasta hace 5 meses. A partir de allí se ha multiplicado por 6. Están muriendo más de 12.000 reses al año. Es posible que nosotros cerremos este año con una pérdida de más de 120.000 reses en este año. ¿Por el abigeato? Solo por el abigeato. Caramba. Una cifra durísima. Y ni hablar del tema del contrabando de extracción, ¿no? Que está los animales que se van, que grupos irregulares que operan se roban 100, 200, 300 reses en una noche en la zona
cercanas a la sierra de Perijá, los pasan por la sierra y van a los mataderos de Colombia, bueno, destrozando Y el patrimonio tampoco familiar. nadie los ve. Bueno, supuestamente la frontera estaba cerrada, ¿no? Por eso, Estaba se está cerrada diciendo. para algunos puentes, pero para la realidad que viven los agroproductores de Venezuela está más abierta que nunca. Un receso y regresamos con Albornoz. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ¿cómo está el problema de la inseguridad? ¿Sigue el pago de vacunas de los ganaderos? Sigue y los el productores? abigeato, sigue el pago de vacunas, sigue la extorsión, siguen los secuestros. La inseguridad es el primer problema que viven los ganaderos venezolanos, el primero. Es el punto de partida de nosotros todos los días cuando nos montamos en nuestro vehículo para dirigirnos a nuestras unidades de producción. Realmente nos encomendamos a Dios a ver si regresamos sanos y salvos, ¿no? Hay unas estadísticas que pude leer el otro día en un diario del Zulia, que de la carretera Machiques-Colón, que es esa Maracaibo, hacia el municipio de la Villa del Rosario, Machiques de Perijá, se roban cerca entre 20 y 30 vehículos por día. Y después que le roban los vehículos a las personas, los llaman por teléfono para extorsionarlos, para recuperar. Algo así como lo que sucedía en la troncal del Sombrero Valle de la Pascua, con estos grupos irregulares que operan en esa región y que de alguna forma hacen que la vida sea muy compleja, muy dura en esta situación. Amén de que para someterte, para castigarte psicológicamente, muchas oportunidades disparan a tu hogar grupos de gente que te llaman vía telefónica y bueno, es una situación realmente compleja, Carlos, con la que todos Pero en los el días Guárico, con la detención y la muerte del Picure, no... ahí operan otras bandas. Ajá. Se han hecho un esfuerzo, el Comando La Guardia. de Antisecuestro, Antitorsión y Secuestro del CONAS ha hecho un esfuerzo importante que tenemos que saber reconocer. Pero te reitero, aquí no no basta simplemente con el esfuerzo de algunos funcionarios, entonces después van estos a los órganos jurisdiccionales donde son liberados de manera inusual por los que les toca impartir justicia en Venezuela. Tú dices aquí que necesitan 8.000 millones para abastecer comercio. ¿Qué es esto? Fíjate, Carlos, es una cifra... De dólares. Es una cifra compleja, porque nosotros tuvimos que calcular cuánto le costaría a Venezuela poder nuevamente abastecerse de manera normal. Y hay una cifra que referimos del año 2012, cuando en materias primas y productos terminados se importaron entre 8 y 9 mil millones de dólares, lo que te comentaba hace ratico. Venezuela no está en capacidad de producir todo lo que ustedes necesitan para abastecerse. Entonces tendríamos que importar en productos terminados, en materia prima, para recomponer el tema del abastecimiento, unos 9 mil millones de dólares en primer término. Permíteme esta idea para que más o menos quede claro. Tiene tiempo. Tendríamos que sobreabastecer a Venezuela para calmar la angustia del desabastecimiento con unos 1.600, 1.800 millones de dólares. Tendríamos que importar maquinarias y equipos, materias primas, biológicos, fertilizantes, agroquímicos, semillas, tecnología, equipamiento, repuestos, caucho, entre 3 y 4 mil millones de dólares más. Y tendríamos que pagarle, estamos hablando solo del sector agrónomo e industrial, solo en el tema de abastecimiento agrícola. No estamos hablando de todo el sector económico venezolano. Tendríamos que pagarle a los proveedores internacionales cerca de 3.300 millones de dólares más. Eso da una cifra aproximada, que para tú recomponer el abastecimiento nacional, para que ustedes tengan tranquilidad con el tema del abastecimiento, nosotros necesitamos aproximadamente cerca de 17.000 millones de dólares para resolver el tema del abastecimiento. Ahora bien, los podemos conseguir en órganos de préstamos internacionales, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial. La respuesta lamentablemente es que no. El Fondo Monetario opera de una manera diferente, no entrega estas cifras a países en las características nuestras. Te nombro una característica. El segundo a bordo el expresidente de la Asamblea Nacional, el segundo a bordo del partido gobierno, abre todos los días un programa con un pedazo de palo en una mesa, amenazante, desafiante, ¿no?
Seguramente serían ellos los que tendrían que ir a negociar en este momento con estos organismos. Han dicho que no lo van a hacer. Ahora bien, si necesitáramos esta cifra que yo te acabo de dar, es posible que nosotros en las mejores condiciones, según lo que he podido conversar con economistas versados en la materia, pudiéramos conseguir cerca de unos 8.000 millones de dólares. Pero el Fondo Monetario, por ejemplo, exigiría que colocáramos 4.000 millones de dólares en reserva y pudiéramos conseguir un par de miles de millones más. ¿Y dónde están esos 4.000 millones de dólares? No, te comento como que vamos a imaginarnos, vamos a hacer el ejercicio con que los conseguimos prestados. Vamos a imaginarnos que el fondo nos lo prestó. Pudiéramos conseguir unos 8.000 millones de dólares y tendrían que irse 4.000 a la reserva. Y tendríamos que conseguir unos 2.000 más. Imaginemos que el Banco Mundial nos prestó 2.000 millones de dólares más, haríamos unos 6 o 7.000 millones de dólares. Por eso nosotros podemos afirmar hoy, Carlos, que con lo que nosotros estamos produciendo este año en el país, que con lo que pudiéramos conseguir en el mejor de los casos en la banca internacional, el desabastecimiento, ni en el 2016, ni en el 2017 va a tener solución para los venezolanos. Ahora, ¿cómo hay carne en los restaurantes? Hay carne porque hay poco consumo. Nosotros estamos produciendo prácticamente un tercio de lo que deberíamos, o sea, de lo que se recomienda, de lo que recomienda la FAO o cualquier institución de estas que tienen que ver con el tema de nutrición. De los 22 kilos per cápita año que nosotros consumíamos en el año 1980, o de los 23 kilos que consumimos en el 2012, estamos consumiendo apenas 8 kilos per cápita por año. No lo consiguen porque no tienen real para comprar. No tienen real para comprar, no tienen capacidad, tienen capacidad para en los supermercados hay carne. En los supermercados hay carne y seguramente va a seguir habiendo. Por eso. Aunque la producción es un tercio de lo que debería ser, del deber ser. 40% de la producción se desvía al mercado informal, esto lo dice Menéndez. Esto es a propósito de una declaración donde dices tú aquí que necesitan 8.000 millones para abastecer el comercio. Pero para abastecer el comercio, pero una cosa es abastecer el comercio y una cosa es resolver problemas, que son dos cosas muy distintas. Necesitaríamos, te reitero, cerca de 16.000, 17.000 millones de dólares para resolver el tema, pero el problema no son los dólares. El problema es que esto realmente lo vamos a resolver cuando entendamos que el sector venezolano, que el campo es la solución, que tenemos que producir alimentos hechos en Venezuela. Ahí es donde está realmente el punto de partida de la solución de nuestros problemas y lamentablemente, te reitero, esto aquí, las políticas que se diseñan con el tema agronómico venezolano son políticas de sometimiento de los venezolanos por el tema de los alimentos y cada vez está el tema más complejo, Carlos. Nosotros lo venimos alertando desde el año 2002 cuando se le dio la primera gran puñalada con la ley de tierras al sector, al tejido económico venezolano, que se le hizo un gran daño y que bueno, que hoy para nosotros poder reformarla necesitaríamos... Finalmente, estamos terminando el programa. ¿A dónde vamos? En ganadería. En 5 años, ¿qué pasaría aquí? Si las políticas siguen igual. Si las políticas siguen igual. Me pregunto. No quisiera visualizar ese panorama. En un año, por ejemplo. En un año, 6 meses. Te lo acabo de reiterar, tenemos un verano que nos está castigando. Al final de año, pues. Vamos a estar... A diciembre. Estamos en una caída continua que no hay nada que por ahora la detenga. No hay ninguna señal que nosotros podamos decir que se va a recomponer el sistema agroproductivo venezolano en los próximos 18 meses. Tenemos carne para la hallaca. Va a haber carne para las hallacas porque hay poco consumo. No todos los venezolanos. ¿De vaca o de caballo? No todos los venezolanos, lamentablemente. Me dicen que están matando caballos. Han matado algunos animales. ¿Pero se da para comerse o qué? Sí, hay mucha necesidad, Carlos. Realmente el tema es el tema es muy complejo. Me han dicho eso, ¿no? Y la situación es realmente seria. Ojalá esto pueda dársele un viraje profundo en los próximos días. Bueno, gracias, Carlos Eduardo Albornoz. En la próxima parte voy a conversar con Antonio Carri. Gracias, doctor. Gracias a ti. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar con Antonio Carri. Aquí veo un informe que dice Malnutrición Infanto-Juvenil y Pobreza en Venezuela 2016 de la Unidad de Investigación de la Fundación Arturo Burr Alpiete. ¿Qué lograron ustedes en este informe, en esta investigación? Fíjate, Carlos,
de nuestros recorridos por el oeste de Caracas y con el contacto permanente que tenemos con los sectores populares por los proyectos sociales de la Fundación Uslar Pietri, nos dimos cuenta que mes a mes se iba deteriorando la mesa del venezolano, lo que el venezolano estaba comiendo, lo que el caraqueño estaba comiendo. Y salimos de gira incluso al estado Falcón y nos afectó mucho ver también cómo estaban comiendo los sectores populares allá en Coro. Pero cuando nos regresamos a Caracas, vimos que Caracas también estaba peor, es decir, que mes a mes se viene deteriorando. Entonces decidimos coordinar un equipo junto con Acción Democrática, el ingeniero Negal Morales, que es especialista, es ingeniero en alimentos, y logramos además captar a un muy buen grupo de profesores en estadística y logramos determinar sobre variables, construimos todo un modelo predictivo de la pobreza en Venezuela, es decir, cómo estamos hoy. Dada la angustia que estábamos viendo en las calles de Caracas, cómo nosotros podíamos cuantificar los niveles de pobreza en Venezuela. Entonces, tomamos unos elementos muy claves, unas variables para llegar a la conclusión que te voy a mencionar ahorita. Tomamos en cuenta el precio del barril de petróleo, tomamos en cuenta el salario mínimo, tomamos en cuenta la inflación, el costo de la canasta básica según el Sendas, y también tomamos en cuenta el tema del dólar paralelo. Entonces, con todos estos elementos construimos este modelo predictivo y ¿qué nos dio como resultado? Hoy el 95% de los venezolanos están en riesgo de malnutrición. Es decir, a nadie le alcanza el sueldo para comer. Las cifras tuyas son inversamente proporcionadas a las de Merende, que dice que el 94% come 2 veces a 3 veces al día. Bueno, el problema es que qué es lo que está comiendo el venezolano hoy. Ya este tsunami social se llevó por delante a los sectores populares, pero se está llevando también a la clase media. Y es que cada uno de nosotros, los que están aquí ahorita en el estudio, pregúntense qué es lo que están comiendo diariamente, qué es lo que están consiguiendo. Nos estábamos dando cuenta en los sectores populares cómo iban desapareciendo cosas. Por ejemplo, hace 3 meses se comían alitas de pollo, luego se veían sardinas, pero ahora lo que hay es yuca y plátano. Y la yuca está ahora incrementándose en unos valores terribles para los sectores populares de Caracas y de todo el interior del país. Es decir, que están desapareciendo elementos fundamentales de la dieta del venezolano. Pero también recogimos cuál debe ser la ingesta de un venezolano o de una persona para sentirse realmente bien nutrido o malnutrido. Ajá. Entonces, la verdad es que no se está cumpliendo porque en Venezuela la gente no se está nutriendo bien. Y eso, por supuesto, está causando perjuicio en 2 áreas muy sensibles, Carlos. El primero de ellos es en los jóvenes. Hay 10 millones de jóvenes hoy en situación, en riesgo de malnutrición, entre 0 a 19 años. Y eso causa unos perjuicios horribles. Estás condenando toda una generación de venezolanos a la miseria, porque ese es un venezolano que pierde capacidad de aprendizaje, Carlos. Es terrible lo que está pasando allí. ¿Por qué? Porque un niño que no se alimenta bien es un niño que le afecta su desarrollo mental. Ahora, ¿cómo calculan ustedes físico. que son 10 millones de niños, por ejemplo? Bueno, porque cruzamos además cifras oficiales. Las cifras oficiales ¿Qué dicen del las censo, cifras oficiales que ustedes las tienen? cifras oficiales del censo que nos dicen que el número de jóvenes y de niños en las bases hoy poblacionales, cuando lo extrapolamos al 95%, pues te lleva a que son 10 millones de niños y jóvenes que están en riesgo de malnutrición. La gran pregunta, Carlos. ¿La cifra del Estado? El número completo de personas afectadas. ¿Y el INE qué dice? Es que esos son números del INE cuando los cruzamos con este modelo predictivo Ajá. analítico. Ahora fíjate, ¿cuál es el problema de fondo de todo esto? El problema de fondo es que los venezolanos no están comiendo bien y eso está causando perjuicio en los jóvenes, que está impactando su desarrollo y su aprendizaje, pero hay 1.300.000 adultos mayores que también están afectados de malnutrición. Y eso también es muy grave porque se aceleran todas las enfermedades degenerativas del ser humano. Eso estimula el Alzheimer, estimula la demencia senil, el tema muscular de las personas que van deteriorándose. Es decir, lo que está pasando en Venezuela es una hecatombe social. Ahora, y a esto hay que ponerle un parado. ¿Ustedes ya. ofrecen soluciones en este informe? También. Por ejemplo, Fíjate, ¿cuáles son? Nosotros, frente a cuáles son las propuestas. La primera es la operación Democracia Alimentaria. Esa operación Democracia Alimentaria tiene 3 ejes fundamentales.
Un primer eje que es un eje que tiene que ver con la emergencia. Estamos en emergencia alimentaria en Venezuela. Tenemos que abrir el canal humanitario, pero que el canal humanitario lo pueda tutorear Cáritas Internacional, que lo ha ofrecido el Papa Francisco. Eso no son aviones, ni son misiles, ni son Sukhoi. Eso es ninguna invasión militar. Explícale a la gente que se está oyendo, yo lo sé, pero explícale a la gente qué es un canal humanitario. El canal humanitario es muy sencillo. El canal humanitario es abrir un canal internacional para que entren alimentos y medicinas a Venezuela. Gratis. Claro, bueno, hasta con créditos puente, pero muy probable, pero en su 90% es gratis. ¿Y quién ofrecería ese? Hay instituciones de todo el mundo están ayudando para esto. Quieren ayudar. Y quieren ayudar. Bueno, en España hay cualquier cantidad ya de comida almacenada que quieren mandar a Venezuela y de medicinas y no pueden entrar porque el gobierno no los deja entrar. Eso es una cosa criminal. ¿Y qué estamos planteando nosotros para eso? Que abramos todo el sistema de educación público oficial del país como comedores escolares. Antes de comer nosotros tienen que comer nuestros hijos y el problema es que nuestros niños no están comiendo. Mira, en la escuela Miguel Villavicencio en San Martín, los niños se desmayan cuando están cantando el himno nacional. Eso lo vimos en primera mano, porque los niños no están comiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Okay. Primero, un plan alimentario para convertir a las escuelas en comedores. Okay. Tenemos que ir a un receso. Regresamos con Antonio Carri para que nos siga hablando de este informe que tiene sobre la situación de la malnutrición en Venezuela. Estás viendo Diálogo con... Bueno, cuando tú oyes a la gente del gobierno, incluyendo al presidente de la República, hablar de pobreza, dice que este gobierno va hacia la meta de pobreza cero. Y cita las cifras que ellos manejan, donde dice que la extrema pobreza ha descendido en los últimos años. Aquí dice Antonio Carri, 23 millones de venezolanos están en la pobreza extrema. Pobreza extrema. ¿A quién creerle? Bueno, a las cifras del propio gobierno. Fíjate, cuando nosotros construimos este modelo estadístico, tomamos en cuenta, Carlos, todas esas variables, lo que es el precio del barril de petróleo. Es más, cuando hicimos el modelo completo y lo corrimos, este modelo nos da que entre el año 2006 al año 2012 en Venezuela hubo una baja importante de la pobreza. Claro, estábamos en medio de la bonanza petrolera y de la economía artificial. Es decir, nos derrochamos el quino que nos sacamos. Y eso es una cosa muy usularista, es decir, nos comimos el petróleo en vez de sembrar el petróleo. Entonces, luego del 2012 que hubo, ahí vemos cómo es el alza impresionante de la pobreza. ¿Por qué? Porque coincide con la caída del ingreso petrolero y con una estrafalaria, con una demencial manera de gobernar. Eso coincide con la aplicación del Plan de la Patria. ¿Por qué demencial? Bueno, porque son medidas alocadas. Por ¿A quién ejemplo, se le ocurre con una economía absolutamente enferma aumentar el salario mínimo? Aumentas el salario mínimo, aumenta la inflación, aumenta el costo de la canasta básica y la otra respuesta entonces sigue aumentando el salario mínimo. Pero está entonces prisionero, lo que es una pérdida. Si no lo aumenta, le caen a los otros. ¿Cómo es? No, es que si tú aumentas el salario mínimo como una medida aislada, hacer una transformación económica total, aquí hay una sustitución de modelo económico. Mientras no haya producción, Carlos, aquí todo el aumento del salario mínimo siempre va a ser artificial y lo que va a hacer es empujar más la inflación. Entonces son medidas o sea, que absolutamente ¿tú crees aisladas. que eso que aumentaron ya se lo comió la inflación? Por supuesto que se lo tragó y al final no aumentaron, lo que hicieron fue reducir el poder adquisitivo del venezolano. Eso es una situación ¿Cómo lo sumamente redujeron? clara. Claro, porque cuando tú impulsas con supuestamente el ajuste del salario mínimo, te estimula mucho más la inflación, te estimula el costo del dólar paralelo y adicionalmente te impacta sobre la canasta básica familiar. Entonces, evidentemente, estamos en medio de una economía enferma y una economía cancerígena que hay que sustituirla. Nosotros también hemos planteado la sustitución del modelo económico por la economía social de mercado. El socialismo del siglo XXI fracasó, Carlos. El hecho de que se estaticen todos los medios de producción, ahí está otra vez, Kimberly-Clark le pusieron la mano, paralizada la empresa y se cogieron los reales. Es decir, ya ese modelo económico no hay pañales. no hay pañales, no hay nada, no hay producción, no hay.
Es que no hay producción en Venezuela. ¿Cómo te consta que no hay pañales? Ah, bueno, porque tengo una niña de 3 años que todavía hay que ¿No lo ponerle consigue? pañales y no se consigue. ¿Ah? Y no se consigue. ¿Y entonces? Y no se consigue porque no lo puedo conseguir yo, ni lo pueden conseguir tampoco en los sectores populares. Y lo que tienen que ¿Y pagar los son trabajadores fortunas. de Kimberly-Clark qué están haciendo? Nada, Carlos, porque es que todas estas empresas estatizadas siempre terminan en lo mismo. Mira, toda la empresa siderúrgica que está ahí en la zona industrial de Antímano, en Carapita, lo que fue Sivenza, bueno, ahí están. Ellos quisieran más bien una apertura de nuevo hacia el sector privado y que le devuelvan la empresa a sus anteriores dueños porque no hay producción. Así está Sidor, así están las fincas expropiadas, aquí no hay producción. Todo eso es consecuencia del socialismo del siglo XXI y de su plan de la patria, que es un verdadero desastre. La idea parece no devolver las empresas expropiadas, porque aquí un ministro se le ocurrió decir eso y lo rasparon, ¿no? El caso de Pérez Abad. Ah, bueno, porque intentó decir algo coherente en medio de tanta demencia y por supuesto le echaron para atrás. Del Pino se salvó porque está haciendo el canje de los bonos. Por eso es que el loro viejo no aprende a hablar y este gobierno hay que revocarlo. Pues este gobierno hay que salir para poder sustituir el modelo económico. Y entonces ya los venezolanos le hemos dicho lo que no sirve. Ahora nosotros como generación y como Mesa de la Unidad Democrática también tenemos que decirle al país lo que sí sirve. Nosotros estamos trabajando en la Fundación USLAR de la mano de la Universidad Central de Venezuela en el estudio que lo convertimos incluso en diplomado en el estudio de un nuevo modelo económico para el país. Y ese nuevo modelo económico es la economía social de mercado. Economía libre, apertura económica, pero con un Estado muy eficiente en lo social y cuya base de operación para tener realmente igualdad de oportunidades debe estar es en la educación. Y en la educación para garantizarle a la gente que puede echar para adelante, tener una sociedad de emprendedores. Esa es la Venezuela que debe venir. Ya nosotros tenemos que reinventar al país. Los ingresos petroleros no dan para mantener este desastre que nos han llevado a este colapso económico. Venezuela no va a salir del hambre si no sustituye su modelo económico, ¿Tú sientes Carlos? que el diálogo tiene algún futuro? Porque aquí estuvo Agua, en este mismo programa, en este mismo lugar, y él decía que ellos no quieren revocatorio porque no van a perder el derecho a gobernar, por un lado. Y del otro lado decía que habría que incorporar habría ese que nuevo haber derecho, diálogo. ese nuevo derecho habría que incorporarlo en la Carta de las Naciones Unidas. Vamos a ver si le escriben una carta a Kofi Annan, a ver si a Ban Ki-moon, también, a ver si lo incorporan como un derecho humano, el derecho a quedarse que la solución, como un cargo. Que cualquier conflicto tiene que resolverse en un diálogo. Tú ves, mira, en tu ventana algún viento de diálogo. Los civiles venezolanos siempre tenemos que apostar al diálogo. Tenemos que apostar al diálogo, pero no al diálogo para que se vengan a burlar de uno. Claro. Porque esa es la eterna historia de los marxistas, que el diálogo es para engañar a la burguesía. Eso lo tienen hasta en los libros más básicos de sus teorías. Entonces, lo que aquí tenemos que ir es a una mesa de negociación y acuerdos, pero para lograr que la salida definitiva del gobierno. Este es un gobierno que no da para más. O sea, y si trancan las salidas democráticas y las salidas pacíficas, vamos a terminar en manos de los militares y eso sí es bien malo, ¿sabes? ¿Tú crees? Pues claro, si aquí no hay una salida constitucional y democrática y abierta, ya que es lo que estamos planteando, referéndum revocatorio, planteamos todas las opciones del mundo y los señores se siguen cerrando las puertas, vamos a terminar en una salida militar. Y eso es muy grave para el país. ¿Y tú crees que los militares están dispuestos a asumir esa responsabilidad? Porque cada vez asumen más funciones y se están viendo más colapsados frente al gobierno. Yo me imagino que ¿Te refieres a Padrino López? Claro, el general Padrino López cada vez está más de manos atadas porque la Fuerza Armada le va a tocar cobrar la factura de este desastre histórico, tener que pagarla además, pagar la factura del desastre histórico y no van a poder resolverla. ¿Por qué? Porque mientras tengan un modelo económico equivocado, el país va a seguir pasando hambre. Entonces ellos no van a resolver el problema de la escasez, no van a resolver el problema del hambre en Venezuela porque tienen un modelo económico atrasado, anquilostado, un modelo económico que no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Entonces la Fuerza Armada también se está desesperando frente a este colapso histórico a la que nos están sometiendo a todos como sociedad, porque además en las Fuerzas Armadas hay gente muy valiosa, Carlos, en nuestro ejército venezolano, en la aviación, en la Guardia Nacional, en la Marina, hay gente muy inteligente y muy valiosa, pero es que este es un gobierno que no deja que las cosas se resuelvan, entonces por supuesto se van boicoteando todo, el país se está agobiando y el país se está cansando de esta demencial manera de gobernar. Bueno, gracias Antonio Carri, gracias a ustedes amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.